Compañeros, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Como parte del plan de contingencia por mi ausencia, he decidido avanzar con los temas básicos y en este caso me he permitido seleccionar como tema al que corresponde a la unidad número 8, que tiene que ver con los alimentos, su clasificación y como también la parte de aditivos. En este caso, la información que vamos a compartir el día de hoy corresponde mucho a conocimiento teórico. Sin embargo, trataré de compartir datos de interés práctico para volver más interesante este tema que puede ser un poco pesado cuando ustedes lo estén visualizando. Y como en los diferentes temas, arrancamos con las categorías de alimentos. Y aquí diferenciamos dos y es posible que ustedes los hayan escuchado, los hayan leído en algún artículo, en algún libro. Decimos, mira, tenemos alimentos grado feed o feed grade dirigidos al consumo animal. Por ello el término feed. Y aquí tenemos como ejemplo maíz amarillo. ¿Sí? Y podemos hablar de una categoría food dirigido a consumo humano. Ahora, ¿podemos intercambiar entre los dos? Claro que sí, porque podemos tener un maíz amarillo, como el de la izquierda, y este puede irse a consumo humano, y mientras que en ciertos ingredientes, grado food, por ejemplo, eh, ácidos grasos omega 3, tipo DHA o EPA, y diferentes otros ingredientes, puede ser relativamente común que utilicemos estos alimentos grado food, que obviamente van a ser más costosos, pero principalmente dirigidos a ciertas etapas especiales en el caso de animales de producción, como puede ser dietas de preinicio de cerdos, dietas de preinicios de pollos de engorde, además de que estos ingredientes food grade son bastante utilizados en dietas premium y super premium para perros y para gatos. ¿Ok? Entonces, no hay limitante en términos de utilización de estas dos categorías generales de alimentos. Posteriormente nos podemos preguntar, oye, ¿qué entendemos por un alimento? Un concepto básico puede ser, mira, el alimento es un elemento que funge como un vehículo. ¿Y este vehículo qué es lo que transporta? Transporta y transfiere al mismo tiempo elementos o componentes químicos, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, agua, vitaminas y minerales. E incluso no solamente eso, porque también estos alimentos pueden tener ciertos componentes que no son nutrientes como tal. Y todo esto son transferidos al cuerpo del animal. Y ante ello, pues la relevancia y la importancia de ciertos temas, como lo hemos visto, relacionados con la inocuidad alimentaria y el hecho de que estos alimentos sean inocuos o inofensivos para quienes los están consumiendo. Como otro concepto del libro podemos citar, mira, alimentos puede ser cualquier componente de una ración o de una dieta que va a tener alguna función útil. Y la mayoría de los alimentos pues pueden ser fuentes de uno o de más nutrientes, ¿sí? Y aquí decimos, a ver, oye, ¿y qué alimento pues nos puede aportar un solo nutriente? Pues todo lo que son los aceites, porque básicamente los aceites son extracto etéreo, son lípidos conformados por una serie de ácidos grasos o por una serie de triglicéridos que al fin de cuentas nos están aportando netamente lípidos como tal. Pero la mayoría de otros ingredientes o de otros tipos de alimentos como los que vemos en pantalla, pues definitivamente nos están aportando una gama de componentes nutricionales de importancia para llenar los diferentes requerimientos de los animales o personas que consumamos estos alimentos. Bien, ahora, podemos hablar de diferentes tipos de alimentos y esta clasificación en realidad es algo más comercial para ir entendiendo ciertas terminologías que comúnmente aplicamos en el campo de la producción animal en general. Y bueno, partimos de un ingrediente cuyo sinónimo puede ser materia prima, ¿sí? O en inglés raw material o feedstuffs como está aquí en plural. Ejemplo, maíz, trigo, soya,
harina de pescado, harina de plumas hidrolizada, etc. Luego tenemos el alimento balanceado, pues como su nombre lo indica, balanceado de justamente que se encuentra equilibrado. A eso refiere el término. Por ejemplo, el alimento que le damos a nuestro perro, a nuestro gato y otras especies animales sobre las cuales también se diseñan este tipo de productos. Luego tenemos el término alimento concentrado. Aquí sí nos va a quedar claro, ya que el término concentrado suele ser entendido como que si fuera un sinónimo de alimento balanceado, pero en realidad no es un alimento balanceado como tal. Ya vamos a entender a qué refiere su utilización. Luego podemos encontrar un núcleo, que también les vamos a explicar posteriormente. Después tenemos a los forrajes. Todos conocemos un forraje, ejemplo alfalfa, avena forrajera, ryegrass, trébol, etc. Posteriormente tenemos a los aditivos, justamente aquellos elementos o aquellos productos dirigidos a modificar alguna característica del alimento. Vamos a analizarlos también en detalles. Y finalmente tenemos a la premezcla o productos premix y a los vehículos que forman parte de estos productos premix, que ya les vamos también a explicar en qué consiste. Bien, de lo que es materia prima o raw material o feedstuff, queda ahí el concepto, ¿sí? Todo material o sustancia de origen animal, vegetal, mineral o sintético que puede formar parte de una fórmula alimenticia. Todos los ejemplos que ustedes puedan imaginarse y pues obviamente diferentes orígenes que pueden tener las distintas materias primas que podemos utilizar en nutrición animal. Luego saltamos al alimento balanceado. Este, como es lógico, va a estar compuesto, conformado por al menos dos, pero lo más convencional es que tenga muchos más ingredientes. Y por el hecho de ser balanceado o equilibrado, pues este producto debería estar satisfaciendo las necesidades nutricionales y energéticas completas que tiene el animal que lo está consumiendo. Pero aquí recuerden lo que revisamos en el capítulo de requerimientos nutricionales. Esta parte del consumo es multifactorial. Hay muchos elementos que pueden afectar negativamente el consumo, haciendo de que por más excelente alimento balanceado que nosotros hayamos diseñado y tengamos disponible en granja para nuestros animales, si los animales no tienen un consumo óptimo de este alimento balanceado, pues obviamente vamos a tener problemas en productividad y en rentabilidad. Y aquí me permito citar dos categorías de alimentos balanceados. Ejemplo, autoconsumo. Autoconsumo no es otra cosa más que aquel que, por ejemplo, tiene su granja de pollos, pensemos, y este mismo productor elabora su propio alimento balanceado. Voy a utilizar mucho las siglas ABA, ¿sí? No es una terminología científica publicada o aceptada oficialmente, pero digamos que es la de mayor utilización dentro de nuestro campo. ¿Listo? Entonces, por un lado podemos tener este alimento balanceado de autoconsumo, como lo acabo de decir, es decir, el mismo productor está elaborando su alimento balanceado para dar de comer a sus propios animales, pero también podemos tener alimentos balanceados con alguna marca comercial. Y en la parte de marcas comerciales, tanto a nivel mundial como obviamente a nivel nacional, existe una gama de opciones increíble. Aquí traté al menos de recopilar las más actuales. Quedan muchas marcas más disponibles, tanto a nivel de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de diferentes zonas geográficas en donde una marca puede ser más posicionada que otras marcas de alimentos balanceados. ¿Sí? Aquí también me permití colocar a dos asociaciones, por ejemplo, a Proval, como la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, en donde pertenecen diferentes empresas o corporativos relacionados con producción de proteína animal, y también destacamos a la asociación AFABA, que significa Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados del Ecuador. Ejemplos de asociaciones hay más a nivel de país, pero estas efectivamente concentran gran parte de los productores de proteína animal en nuestro país. Y bueno, estas marcas no son las únicas, miren ustedes.
Saltamos a más e incluso me permito citar otras dos asociaciones como lo es ASOPEC y como lo es ASOFABAT, como para que entiendan que muchas empresas no trabajamos solas, sino en realidad formamos parte de asociaciones, lo que nos permite justamente poder plantear el hecho de importar diferentes materias primas como lo es la pasta de soya. ¿Bien? Y si vamos a marcas de alimentos para perros y gatos, pues obviamente cuando nosotros vamos a un supermercado, a una tienda de autoservicio, sea la que fuere, nos encontramos con una increíble cantidad de marcas, de opciones, de alternativas, de productos que podemos comprar para nuestras mascotas. Ahora, dentro de los componentes generales de un alimento balanceado, ¿qué grupos de ingredientes o de qué manera podemos agrupar esos ingredientes que forman parte de un alimento balanceado? Arrancamos con los macros o macroingredientes secos. Secos por el hecho de que no tienen, primero, mayores niveles de humedad o no son transportados en tanques o en contenedores especiales para llevar estos productos que pueden ser líquidos. No necesariamente hablamos de agua como tal, ¿sí? Pero el agua también puede ser un ingrediente a ser utilizado en alimentos balanceados. Bien, si estos macroingredientes secos, por ejemplo, cereales como el maíz, el trigo, ciertos proteicos como la pasta de soya, fibrosos como el afrecho de trigo, el afrecho de avena, etcétera, de macroingredientes. Luego podemos encontrar una segunda categoría de macroingredientes líquidos, ¿sí? Y aquí los más importantes de nuestro medio, aceites como el aceite de palma para el caso de Ecuador y la melaza de caña. ¿Listo? En otros países, pues obviamente en donde no hay una buena disponibilidad de aceite de palma o su precio es muy alto, pues preferirán utilizar diferentes tipos de aceites como el de soya, el de canola, que pueden ser bastante convencionales en países como en el caso de México. ¿Ok? Para ejemplificar esto un poquito más. Ahora, ¿por qué razón estos dos elementos se llaman macroingredientes? Porque resulta que su porcentaje de inclusión es, no coloquemos un número, es alto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una dieta de cerdos, de pollos, para el caso del maíz, el porcentaje de inclusión del maíz va a estar entre el 60 y el 70%. Pero si hablamos de aceite de palma, dependiendo la especie animal a la cual vaya dirigida, vamos a ver que el aceite de palma se incluye entre el 1 a un 5% de inclusión. Y en el caso de la melaza de caña va a ser muy poco común que nosotros lo utilicemos en dietas para pollos, para cerdos de engorde o para lechones, ¿sí? Esto va especialmente dirigido para otras especies, como puede ser el caso de cuyes y el caso de ganadería en general, ¿sí? Y aquí los niveles de inclusión pueden estar dentro del margen del 1 e incluso al 12%. 12% es un valor de inclusión bastante elevado, que puede traer ciertas complicaciones logísticas, porque imagínense ustedes lo que sería una mezcladora de 1000 kilos, estar incluyendo 120 kilos de melaza. ¿Qué tiempo nos va a tomar ese proceso? Entonces hay que estar muy atentos también con el tema de la logística interna, como hemos colocado diferentes ejemplos a lo largo de las clases. ¿Ok? Bien. Posteriormente tenemos al grupo de los ingredientes medios. Ingredientes medios como el caso del carbonato de calcio y el fosfato. Aquí el fosfato le dejo con el nombre genérico fosfato porque podemos tener fosfato dicálcico, monodicálcico y una gama de fuentes de fósforo que pueden estar disponibles en el mercado. ¿Listo? Eso como ingredientes medios, porque su porcentaje de inclusión es intermedio. Por ejemplo, carbonato de calcio podemos hablar de 5 a 20 kilos por tonelada métrica aproximadamente, lo que equivale de un 0,5 a un 2% de inclusión, ¿sí? Fosfato, pues obviamente dependiendo de la especie, podemos estar hablando de sin inclusión de fosfato hasta dietas que pueden tener 5, 10 kilos de fosfato por cada tonelada métrica. Y obviamente esto dependiendo de qué fosfato estamos hablando. Oye, fosfato el 21% de contenido de fósforo, fosfato con el 18% de contenido de fósforo y bueno, diferentes calidades en este sentido. Luego tenemos a los microingredientes, también llamados micros, en donde la mayoría de ellos que son aditivos, que los he colocado con el término aquí a la derecha de feed additives, ¿ok? Y estos
serían los componentes básicos, sumado también a otro grupo de microingredientes que se me estaba faltando mencionar. Porque en la parte de arriba hablamos de microingredientes o de micros, como ustedes los quieran llamar, pero podemos acuñarles el término secos, ¿sí? Es decir, que no tienen características líquidas, ya que en el mercado también nosotros nos podemos encontrar con ciertos microingredientes que vienen en presentación líquida. Por ejemplo, inhibidores de hongos, ciertos acidificantes, algunos aminoácidos como puede ser el MHA, que sería el hidroxianálogo de metionina, y una gama de microingredientes líquidos. Ahora, sí es muy importante estar conscientes de lo siguiente, que tanto estos microingredientes líquidos como también estos macroingredientes líquidos requieren de un sistema de dosificación especializado para poder asegurar una adecuada distribución de estos componentes líquidos en la mezcla. Y más aún en el caso de los microingredientes líquidos, que por ejemplo también podemos encontrarnos pigmentos que utilizamos para pigmentar piel, pico y patas de pollo, o yema de los huevos, o la piel de los salmones, etcétera. Perdón, la piel. La carne del salmón, la piel del salmón no se pigmenta, la carne del salmón sí. Entonces, si hablamos de este tipo de productos que pueden ser costosos, obviamente vamos a requerir de un sistema de dosificación especializado para este tipo de ítems que pueden ser bastante costosos. ¿Ok? Entonces, muy atentos con estos componentes generales de un alimento balanceado. Y para ejemplificar y hacer un poquito más útil esta información, me he permitido colocar las categorías o los componentes generales de un alimento balanceado, mismo que fue diseñado para pollitas de reposición. Las pollitas de reposición no son más que las futuras gallinas ponedoras de huevo comercial. ¿Ok? Entonces aquí en la columna de la izquierda nosotros encontramos los macroingredientes secos. En primer lugar, vemos maíz, soya, afrecho de trigo y harina aviar, con los porcentajes de inclusión respectivos. Posteriormente tenemos este macroingrediente líquido, miren, aceite de palma, con un 2% de inclusión. Posteriormente tenemos los ingredientes de inclusión media, como el carbonato de calcio y el fosfato monodicálcico en este caso. Miren los porcentajes de inclusión. Y posteriormente tenemos a los microingredientes, todo este listado de aquí. Pero dentro de todo este listado, mismo que está ordenado desde los ingredientes de mayor inclusión, como es el caso del maíz, hasta el ingrediente de menor inclusión, como es este alquinol al 60%, ¿sí? Observamos o resaltamos el hecho que el producto 19 y 20 dentro de estos microingredientes justamente son productos líquidos, ¿sí? Que forman parte de la dieta y que demandan de un sistema de dosificación especializado, como lo acabé de explicar hace un momento. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una dieta, ¿sí? Que puede ser para autoconsumo, puede ser una dieta comercial, que obviamente tendrá su perfil nutricional específico para este tipo o categoría de animales. Bien, ahora, al hablar de estos alimentos balanceados completos, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos, mismos que ya los hemos mencionado a lo largo de las clases. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos balanceados? Tenemos dietas en polvo o en harina. Bueno, primero, dietas secas. Normalmente tienen máximo 13% de humedad. Eso no quita que nosotros nos podamos encontrar con un alimento balanceado marca X que tenga un 14, un 15, un 16% de humedad. ¿Cuál va a ser el problema de ese alimento con demasiada humedad? ¿Qué recuerdan ustedes del capítulo de agua? ¿Qué sucede si yo tengo un alimento con más de este 13% de humedad? Pensemos en un alimento que tiene 15%. Pues obviamente al tener tanta humedad, podemos decir que tiene una elevada actividad de agua. Va a tener una elevada cantidad de humedad que va a estar disponible para el crecimiento bacteriano, haciendo que este producto muy fácilmente no solamente se contamine, porque recordemos que este alimento balanceado no pasa por un proceso de pasteurización, ¿sí? Sino va a haber carga bacteriana y al haber esta elevada cantidad de humedad, pues obviamente va a aumentar la carga bacteriana del producto, comprometiendo su vida útil en el tiempo. ¿Ok?
Ahora, de estas dietas secas nos podemos encontrar dietas en polvo o en harina, ejemplo la de aquí, las dietas peletizadas o granuladas, como vemos estos dos ejemplos de acá, las dietas en migaja o en crumble, como vemos la de aquí, recordándoles, esto no es otra cosa más que pellets triturados. También nos podemos encontrar dietas extruidas o extrusadas, como las croquetas que le damos a nuestro perro, a nuestro gato, que pasan este proceso de extrusión. También podemos hablar de dietas expander. ¿Sí? Expander es una tecnología aplicada que consiste en un tratamiento térmico del alimento balanceado y es muy utilizado para el caso de Europa. También me han mencionado que se utiliza en Brasil. ¿Y cuál es el objetivo de este tratamiento térmico? Es justamente reducir la carga bacteriana que puede tener un alimento balanceado en términos generales. Luego nos podemos encontrar con dietas semihúmedas, aquellas que tienen aproximadamente el 30% de humedad, y para ello podemos ejemplificar un embutido, ¿ok? Podemos observar aquí este alimento crudo o este barf, ¿sí? Que nos puede visualmente engañar y decir, ah, mira, esto es un semihúmedo. No, en realidad este no es un semihúmedo. Si ustedes van y visualizan la etiqueta de este producto comercial, van a ver que coincide con un porcentaje de humedad del 70% y ya entra en la categoría más bien de dietas enlatadas o empacadas que tienen este porcentaje de humedad. Y aquí la dieta bar formaría parte de esta categoría de alimentos. ¿Listo? Y por último tenemos, en realidad en penúltimo en la diapositiva, las dietas húmedas o líquidas. No es que vienen en una presentación líquida como tal, sino nosotros más bien, permítanme me salto, compramos este alimento cuyas instrucciones, ¿qué nos dice? Solamente añade agua. Bueno, olvídense del amor aquí, añaden agua, añadimos agua, diluimos este producto en agua y está listo para ser consumido. A eso refiere este término de dietas húmedas o líquidas. Aquí también ejemplificamos este Be Right, ¿sí? Que es un lacto reemplazante para lechones, cuya presentación es en polvo. Entonces nosotros a nivel de granja, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos este producto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante con agua, lo diluimos y le damos de comer a los lechones. Entonces miren ustedes cómo ahí se termina convirtiendo en una dieta húmeda o líquida. ¿Ok? Para este tipo de dietas húmedas o líquidas también podemos utilizar suero de leche como vehículo en lugar de utilizar agua, ¿sí? O de plano tomamos el producto directamente y lo diluimos en agua como bien está especificado. ¿Listo? Se me quedó pendiente conectar, miren ustedes estos dos ejemplos de acá, dietas enlatadas o empacadas en empaques de aluminio, ¿sí? Entran también en la categoría de dietas enlatadas empacadas que tienen el 70-75% de humedad. Bien, ahora, otros ejemplos de presentaciones de alimentos a la izquierda, pues muy fácil deducirlos, son croquetas o alimentos extruidos. Y aquí a la derecha, miren, un ejemplo puntual de un alimento de qué presentación creen ustedes que es. Este alimento es una dieta en presentación pellet. Nada más que estos gránulos se ven bien pequeñitos porque son pellets diseñados, si ustedes avanzan a leer aquí, la letra un poco torcida que está aquí del operador que tomó esta muestra, para camarones. ¿Listo? Entonces en la industria de camarón utilizamos pellets. ¿Por qué razón usamos dietas extruidas para camarones? Porque si nosotros razonamos un poquito, el camarón primero no está en la superficie del agua, sino está hacia la parte baja, sumergido. Y obviamente consume el alimento en la parte baja del estanque. Entonces, lo que buscamos con esta dieta pelletizada es que tenga cierto índice de poder sumergirse el producto para que pueda llegar exitosamente al camarón y sea consumido. ¿Listo? Mientras que por otro lado, si nosotros pensamos en peces como el caso de las truchas, ¿sí? Las truchas, ¿en dónde comen el alimento? Hacia la parte alta de la superficie del estanque en donde se encuentran alojadas. Por tanto, aquí yo busco en cambio un índice de flotabilidad para que el alimento aguante cierto tiempo flotando y exitosamente las truchas puedan consumir este tipo de alimentos. ¿Bien?
Por acá ya explicamos la dieta líquida de la derecha. Aquí a la izquierda encontramos un BARF, cuya marca comercial Barfus, ¿sí? Y miren el contenido de humedad. Es del 75%. ¿Ok? Por otro lado, una diapositiva, una lámina que ya la habíamos visto. ¿Ven? O sea, mucho ojo, o sea, BARF no son desperdicios, no son restos de lo que no nos comimos, lo que no comemos en casa, no, eso no puede llamarse BARF. Y en realidad también cuestiono estos alimentos categorizados o que comercialmente les llaman BARF cuando visualmente vemos un producto finamente molido, ¿sí? Entonces, en este sentido, vale la pena que se retroalimenten de lo que exactamente es BARF y podemos encontrarnos con dietas como la parte de arriba, ¿sí? Y no necesariamente así. Ahora, la parte comercial nos vende dietas BARF en esta presentación. ¿Listo? Entonces, muy atentos con estas situaciones puntuales que pongo como ejemplo. Pasamos al alimento concentrado, que les habíamos dicho que no es sinónimo de alimento balanceado. Concentrado como tal, vamos a ver que es otra cosa, ¿sí? Concentrado, como su nombre lo indica, concentra, ¿sí? O es un alimento más denso. Miren lo que dice el concepto. Es aquel que en un volumen reducido contiene una alta densidad de uno o más nutrientes. Por tanto, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del concentrado particular que estemos usando, va a requerir la adición de diferentes ingredientes. Por ejemplo, puede requerir la adición de la fuente cereal, maíz, trigo o sorgo, y algunas veces incluso puede requerir la adición de una fuente lipídica, cualquier aceite o grasa que estemos usando, dependiendo cuál sea el diseño que haya tenido el concentrado por parte del nutricionista autor de ese producto. Como también puede requerir la adición de otro tipo de ingredientes dependiendo las instrucciones del fabricante. Yo se pregunto, oye, ¿cuál es la finalidad de este concentrado? ¿Qué destino va a tener? El destino de este concentrado va a ser principalmente para productores medianos y pequeños de cerdos, de pollos, de gallinas, por ejemplo, mismos que tienen su pequeña fábrica de alimentos balanceados y en esta fábrica procesan su propio alimento balanceado. En este caso del concentrado, ¿qué ingredientes van a necesitar para procesar su alimento balanceado? Si hablamos de Ecuador, maíz y o trigo y el alimento concentrado. Posiblemente si el fabricante dice, no, mira, tienes que agregarle aceite, ok, pongamos aceite de palma. Entonces miren cómo este productor pequeño o mediano tiene que ajustarse a un manejo únicamente de 3 insumos y estaría elaborando su propio alimento balanceado para autoconsumo. Pero, permítanme un momento, pero si él no tuviera este alimento concentrado, miren ustedes con la cantidad de ingredientes que tendría que acomodarse. 28 ingredientes distintos. Entonces, estos concentrados están justamente diseñados para aquellos productores que tienen plantas de alimentos balanceados, pequeñas, limitantes en el manejo logístico de demasiados ingredientes, y estos productores medianos o pequeños pueden fabricar o elaborar su propio alimento balanceado. ¿Ok? A eso refiere esto. Y comercialmente nosotros podemos encontrar, como es el caso de Pronaca, miren ustedes el nombre comercial de este producto: concentrado proteico, concentrado para cerdos en la fase de engorde. Y miren el porcentaje de proteína que tiene este, 34%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces estamos viendo que este producto responde a que tiene una alta densidad de proteína. ¿Ok? Y si hacemos un acercamiento, ¿cuáles son las instrucciones? Miren,
Dice el concentrado proteico cerdos está diseñado para ser mezclado con cereales, especialmente maíz, para obtener una dieta balanceada. ¿Cuáles son las recomendaciones? Miren, si van a elaborar alimento para lechones o cerdos entre los 25 y los 50 kilos de peso vivo, deben usar 40% de concentrado, 60% de maíz. Pero si van ya a la etapa de finalización para cerdos por arriba de los 75 kilos de peso vivo, podemos utilizar 30% de concentrado con 70% de maíz. Entonces, miren, en este caso hablamos únicamente de dos ingredientes distintos. ¿Ok? Mientras que a la derecha, ¿qué es lo que observamos en cambio? Un alimento balanceado para otra especie, en este caso es para pollos de engorde, es un engorde 3, miren el nombre que toma, el nombre comercial que toma el producto, ¿sí? Y miren el porcentaje de proteína, 18%, ya que está dirigido para pollos que tienen entre 29 a 35 días de edad. ¿Listo? Y este, en cambio, ya sería un alimento balanceado completo. ¿Ok? Hay otros ejemplos, pero NACA no son los únicos que fabrican alimentos balanceados, ya sean terminados o alimentos concentrados. Podemos tener también la empresa Bioalimentar, que me he permitido citar aquí, y nuevamente lo mismo, ¿no? En este caso hablamos de un alimento concentrado. Miren ustedes el porcentaje de proteína que tiene este producto, 34%, y en la parte de acá, todas las instrucciones detalladas para realizar las mezclas respectivas. ¿Ok? Bien. Ahora, luego de haber visto ingredientes, alimentos balanceados y sus diferentes componentes, los concentrados que acabamos de explicarles, pasamos al siguiente nivel, que son los núcleos. Los núcleos, en cambio, aportan básicamente microingredientes tales como vitaminas, minerales, aminoácidos y distintos aditivos que pueden formar parte de una dieta. ¿Y este núcleo qué necesita para ser utilizado? Va a requerir la adición de maíz, soya, aceite de palma, carbonato de calcio y fosfato monocálcico, por poner el ejemplo. ¿Sí? Y dependiendo el diseño del núcleo, puede requerir la adición de otro tipo de ingredientes, como el caso de la fuente de sodio, que la principal, sal o el cloruro de sodio. Puede requerir la adición de ciertos aminoácidos cristalinos o sintéticos, por ejemplo, de L-metionina, L-lisina, sulfato de lisina, L-treonina, pigmentos, entre otros. Esto ya va a depender mucho de qué diseño particular tiene el núcleo. ¿Ok? Entonces, en este caso, a diferencia del concentrado, el núcleo también puede ser dirigido para productores ya no tanto pequeños, pero sí productores medianos y posiblemente productores de cerdos, de pollos, de gallinas, ya algo más grandes, ya que en este caso, miren ustedes qué es lo que necesita tener como inventario en la fábrica de alimentos balanceados este productor. Necesita tener maíz, necesita tener pasta de soya, necesita tener aceite de palma, necesita tener el carbonato de calcio, necesita tener el fosfato y posiblemente otros ingredientes como estos. Pero miren hasta aquí con cuántos ingredientes tendría que acomodarse este productor. 1, 2, 3, 4, 5 y el núcleo, 6 diferentes ingredientes. Y obviamente el núcleo, cuando nosotros volvemos a la parte de acá de la fórmula que colocamos como ejemplo, a ver, aquí, miren ustedes cuántos ingredientes formarían parte de ese núcleo. 20 distintos ingredientes. Entonces ahora pensando, por ejemplo, aquí si nosotros vemos de este Kick Salud al 60%. Miren ustedes, si es que el productor tuviera que comprar un saco de Kick Salud, el producto viene en una presentación de 30 kilos. ¿Sí? Esos 30 kilos para esta dosificación del 0,008%, que serían 80 gramos por tonelada, dividido 30 para
0.08. Esto le avanza para procesar 375 toneladas de este alimento. Entonces, en este sentido, los núcleos pueden ser interesantes propuestas para no tener que tener en inventario tanto tiempo un producto que puede ser tan costoso como este alquinol al 60%. Y así diferentes ejemplos que podemos citar con otro tipo de aditivos, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y acá cito algunos ejemplos. Miren ustedes, tenemos aquí este nombre comercial Lofac Núcleo Broiler de la empresa Tadec, ¿sí? Y podemos ver que los componentes o su composición son todo el paquete de vitaminas, todo el paquete de microminerales o oligoelementos y otros ingredientes que básicamente son aditivos, ciertos aminoácidos cristalinos que forman parte de este núcleo. Y aquí vienen las instrucciones. ¿Qué me dicen las instrucciones? Dice, usar 8 kilos por tonelada métrica de alimento desde el día 1 a 21 de edad de pollos de engorde. ¿Sí? Pues miren, viene una presentación de 32 kilos. Eso significa que yo con un saco de este núcleo puedo elaborar 4 toneladas métricas de alimento balanceado para pollos de engorde entre el día 1 y 21 de edad. ¿Listo? Ahora, ¿qué falta aquí dentro de esta etiqueta? Lo que me falta justamente es la fórmula detallada para yo poder usar este núcleo. Es decir, que el fabricante me diga, a ver, yo ya sé que tiene este producto, ya sé su composición, pero ¿cuánto tengo que usar de maíz? ¿Cuánto tengo que usar de soya? ¿Cuánto de carbonato de calcio? ¿Cuánto de fosfato? ¿Es necesario agregar sal o no es necesario agregar sal? Y todos los detalles de la fórmula que yo debo aplicar para poder utilizar asertivamente este núcleo. ¿Bien? Entonces acá cito otro ejemplo. Miren, este es otro fabricante, este es de la empresa Premex de Ecuador, que es una empresa transnacional. Y bueno, la información de arriba, información general, pero vámonos a la fórmula. Aquí en cambio sí ya veo la fórmula como tal, veo todos los ingredientes de esa fórmula y lo que está aquí resaltado en rojo es justamente el núcleo, núcleo pollos broiler engorde. ¿Sí? Miren el porcentaje de inclusión, 2.2%. Pero aquí ya veo la composición de toda la fórmula. Es decir, que el fabricante del núcleo me tiene que decir, mira, este núcleo está diseñado de tal manera que tú debes utilizar esta fórmula para poder elaborar tu alimento balanceado. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de un núcleo para pollos de engorde. Acá vemos un núcleo para cerdos en etapa de preinicio. Miren el porcentaje de inclusión de este núcleo. Prácticamente el 50% redondeando números. ¿Por qué razón es un núcleo tan pesado, con demasiado elevada de inclusión, elevado nivel de inclusión? Porque esta dieta está dirigida para lechones en etapa de preinicio, justamente luego del destete. Entonces, este núcleo va a tener ciertos componentes especializados, como puede ser lactosa, plasma deshidratado, harina de hemoglobina, posiblemente paredes celulares de Saccharomyces cerevisiae hidrolizadas y un sinnúmero de ingredientes que son altamente especializados, costosos y que forman parte de este núcleo. ¿Listo? Por tanto, los núcleos no tienen un límite máximo de incorporación. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Bien, aparte, aprovechando la información que vemos aquí, el fabricante del núcleo, como en este caso, me debería decir cuál es el perfil nutricional que tendría mi dieta que les estoy dando en este caso a mis lechones. Y aquí pues observamos el nivel de energía y de proteína bruta contenido en el alimento terminado ya completo o ese alimento balanceado final que les estaría dando a mis animales. Acá citamos otro ejemplo de núcleo. Este núcleo, en cambio, miren ustedes, dirigido, diseñado para pollos broiler en la etapa de 9 a 21 días de edad. ¿Sí? Todos los ingredientes que forman parte de los porcentajes de inclusión de cada uno de los ingredientes e incluso algo importante, el tema de costeo de dieta, para que el productor pueda hacer sus ejercicios de costos de producción. Acá otro fabricante,
Ralco, miren ustedes, a más de darnos el listado de macroingredientes, sugiere utilizar ciertos microingredientes propios de su marca, como este Regano 500, que no es otra cosa más que aceite esencial de orégano. Este Reflow me parece que es un secuestrante de micotoxinas, ¿sí? Y aquí estos NMAX, que serían justamente los núcleos, también llamados base mix en inglés, ¿ok? Y pues me da todo el tema de la composición de las dietas para cerdas en gestación, para cerdas lactación, ¿sí? Otros ingredientes por acá para diferentes fases ya de cerdos de engorde como tal, la composición nutricional acá abajo de lo que sería gestación y lactación y la composición nutricional acá abajo de estas diferentes etapas de alimentación para cerdos en engorde, ¿ok? Y así podemos citar una serie de ejemplos considerando que existen de la misma manera varios oferentes de núcleos para producción animal, como los que vemos aquí en pantalla. Obviamente van a haber muchos más. ¿Bien? Vamos a la siguiente lámina, tenemos los forrajes, bueno, el concepto ustedes lo pueden leer ahí, ¿sí? Alimentos groseros, y posteriormente a los aditivos. De los aditivos, estos conceptos los vamos a volver a analizar y repetir en el contenido de aditivos propiamente dichos. ¿Listo? Pero aquí sí quiero hacer un hincapié sobre lo que son las premezclas o los premix, conocidos con las siglas PX. Miren, el término premix o premezcla corresponde a qué? Con aquellos productos que fueron diseñados para ser usados vía alimento balanceado y de esta manera asegurar su distribución uniforme. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? Yo puedo decir, mira, este premix puede estar formado por un principio activo particular. Pensemos, florfenicol. O también puede estar conformado por una mezcla de varios microingredientes. Por ejemplo, todo el paquete de vitaminas y microminerales. Y tanto si es que tiene solamente un principio activo o tiene varios microingredientes como el conjunto de vitaminas, estos van a tener también un vehículo o un excipiente. Por esa razón es que cuando nosotros vemos estos productos premix, va a aparecer el CPS, perdón, el CSP, cantidad suficiente para. ¿Listo? Esto ya me indica que el producto tiene un vehículo. Entonces, en el mercado vamos a ver que existen fármacos premix, por ejemplo, el florfenicol en presentación premix, premezclas vitamínicas, premezclas minerales, que son esas premezclas básicamente de microminerales o oligoelementos, como también podemos encontrarnos premezclas mixtas que contienen dentro del mismo producto vitaminas y microminerales, llamadas premezclas vitamínico-mineral. ¿Listo? En este sentido, al hablar de, como lo mencionamos en el capítulo de vitaminas y de minerales, existen perfiles específicos para cada una de las especies. Por ejemplo, puedo encontrarme premix vitamínico para pollos, premix vitamínico para cerdos, ¿sí? O también puedo encontrarme incluso perfiles específicos para la etapa productiva. Yo digo, a ver, este premix vitamínico es para cerdos, pero es para cerdos en etapa de inicio. O puede ser, otro ejemplo, este premix vitamínico diseñado para cerdas en etapa de gestación. Otro para cerdas en etapa de lactación. Otro para berracos en etapa de extracción o de reproducción o de servicio. Y así un sinnúmero de ejemplos que yo puedo citar dependiendo cuál sea el diseño del premix. Como también pueden haber premix muy generales en donde yo me encuentro en el mercado ciertos productos comerciales. Permítanme revisar si es que están por aquí. ¿Ya? Como este. Miren ustedes. Aquí tenemos un ejemplo de una premezcla vitamínico-mineral. Dice en el título premezcla broiler y dice cada kilo y medio contiene tanto de esta vitamina, de esta otra, tanto de estos microminerales y miren el excipiente o el vehículo, cantidad suficiente para kilo y medio. Vamos a las instrucciones. Dice, para utilizar mezclado en el alimento de pollos, pavos y pollitas comerciales y de reproducción. ¿Ya? Y aquí me da una tabla de dosificación. Kilo y medio para pollos en etapa de inicio y para pollos en finalización. Pollitas de reemplazo y pavos, miren ustedes, 1 kilo por tonelada métrica.
Si miren ustedes cómo este producto es tan genérico, tan básico, cuya recomendación es para todas estas especies de aquí. Lo único que cambiamos es la dosis, ¿ok? Pero yo me puedo encontrar con un producto más especializado, como el que vemos aquí, por ejemplo, en donde primero esta premezcla es únicamente vitamínica, solo de vitaminas, ¿ok? Y su dosificación o su diseño está diseñado para una dosificación de 1000 gramos de producto por cada tonelada métrica. ¿Listo? Entonces, a la izquierda observamos el perfil de vitaminas que tiene esta premezcla por cada kilo o por cada 1000 gramos de producto. Y a la derecha, en cambio, observamos los ingredientes de la premezcla. Esto nada más como un recorderis porque es algo que ya lo habíamos explicado en el capítulo de vitaminas y minerales correspondiente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿hay control de calidad de un alimento premix? Claro que sí. Bueno, esto ya para cuando uno trabaja más a profundidad. Sin embargo, si es que en algún momento desean, pueden consultar esta información que me permite entender qué es lo que mejora, lo que hace de mejor calidad a un premix como tal. ¿Listo? Dado por el auspicio de la empresa DSM Firmenich, es el nombre que actualmente tomó la empresa que se llamaba antes solamente DSM, y ellos hacen mucho hincapié en este sentido porque son fabricantes y comercializadores de vitaminas para nutrición animal. Y bueno, no solamente vitaminas, tienen una serie de aditivos dentro de su portafolio de productos. Miren otro ejemplo de productos premix, ya lo había citado, ¿no? Miren, aquí a la derecha, florfenicol 20%, premix. ¿Qué significa esto? Significa que este producto comercial, cuyo nombre comercial es Florfenicin PX, este PX me indica que al ser premix está diseñado para ser adicionado en el alimento balanceado, ya que a nivel de producción animal es bastante común que nosotros hagamos medicaciones vía alimento. Y para contrastar este ejemplo, miren acá abajo, tengo este Florfenicin LQ. Este, en cambio, es un producto soluble, como bien lo indica aquí. Soluble para ser utilizado o hacer la medicación vía agua de bebida. E incluso en este caso da la particularidad que este florfenicin, que también es florfenicol al 20%, viene en presentación líquida. ¿Okay? Es importante tener en cuenta este tipo de detalles. Y mucho ojo con eso. Ahora, no solamente tenemos antibióticos premix, podemos tener pigmentos premix, anticoccidiales premix y una gama de productos que pueden venir dentro de esta presentación premix para ser utilizados vía alimento balanceado. ¿Bien? Continuando. Fuera de la clasificación de alimentos, tenemos los alimentos modificados genéticamente, o por sus siglas OGM o GMO. Bien, y empezamos. Pueden ser transgénicos o también pueden ser de edición genética, ya que hablamos de una modificación genética como tal. ¿Listo? Estos van a ser organismos vivos, principalmente de origen vegetal, en donde por ingeniería genética se pudieron haber mejorado ciertas características de estos alimentos. Por ejemplo, mayores rendimientos de maíz, más toneladas métricas por hectárea cultivada, o mayor resistencia a ciertas plagas o a sequías, como también a ciertos productos, a ciertos plaguicidas que se pueden utilizar. ¿Listo? Aparentemente son inocuos tanto para animales como para humanos, ¿sí? No se ha demostrado, no hay evidencia científica que digan que este tipo de productos son perjudiciales para la salud humana, ¿sí? Resultan, no sé si para bien o para mal, la mejor alternativa, salvo diferentes criterios que nosotros podamos tener frente a estos organismos genéticamente modificados, principalmente los transgénicos, que ya vamos a explicarles en qué consisten. Y resulta que en la parte de Europa o la Unión Europea, estos productos son prohibidos de ser utilizados. Ciertos países también tienen ciertas prohibiciones al respecto, como es el caso de Ecuador. Ecuador, vamos a ver puntualmente que tiene una prohibición muy particular en la parte de alimentos genéticamente modificados, particularmente los transgénicos. ¿Listo?
Y ante ello esta noticia, ¿no? Miren ustedes, qué es lo que titula o el Diario Expreso en el año 2014. El Ecuador procesa soya y maíz de origen transgénico. Ojo, procesa, no cultiva. ¿Qué es lo que sucede con esto? Sucede que a nivel de Ecuador, la Constitución de la República prohíbe el cultivo de semillas transgénicas. ¿A qué refiere esta noticia entonces? Refiere a que, por ejemplo, para el caso puntual de pasta de soya, el Ecuador apenas produce alrededor del 5% de lo que demanda y de lo que utiliza anualmente. ¿De dónde viene el 95% restante? Importado. ¿De qué países? Países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, que son los principales proveedores. Y resulta que en estos países, ¿qué origen creen ustedes que tiene esa soya? Efectivamente, es soya transgénica. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues no hay razón como para espantarse en ese sentido y ya son varios años los que venimos utilizando este tipo de productos. En las siguientes láminas van a encontrarse ustedes algunos ejemplos de lo que son ciertos transgénicos, como en el caso de los que vemos aquí. ¿Sí? Y pues al hablar de, por ejemplo, maíz transgénico, si hablamos de esta empresa, de estas empresas que producen diferentes variedades de semillas transgénicas, miren ustedes los tipos que tenemos. ¿Sí? Léanlos con detenimiento y saquen sus propias conclusiones. Ah, aquí está el artículo de la Constitución al respecto de lo que les comenté hace un momento, nuevamente para que saquen sus propias conclusiones. Ahora, al hablar de transgénicos solamente nos enfocamos en insumos de origen vegetal. Bueno, yo me enfoqué en insumos de origen vegetal porque son los que utilizamos en nutrición animal, ¿no? Pero si nosotros traspasamos esto a la parte de producción animal, podemos decir que en la parte de avicultura, en la parte de cerdos, hay desarrollo de investigación dirigido justamente a pollos transgénicos, por ejemplo, o cerdos transgénicos. Pero esto en términos de investigación. ¿Listo? Pero algo que en realidad no lo conocía hace años atrás es el hecho de que el salmón ya existe de manera o como una especie transgénica en particular. Y entendamos que es transgénico, sería llevar genes de una especie hacia otra especie, por eso es transgénico, ¿ok? Y observen en el caso del salmón transgénico, miren la característica y el tamaño o cómo se ve ese fenotipo de este salmón transgénico. Y miren de los salmones silvestres. O sea, no hay punto de comparación definitivamente. ¿Ok? Ven acá, comparando nuevamente lo mismo. Un transgénico, el más grande, y el normal, el más pequeño. ¿Listo? Entonces, en este sentido, podemos hablar del salmón marca Aqua Advantage, ¿sí? En donde incluso la FDA ya aprobó la utilización de este tipo de salmones transgénicos. ¿Listo? Y lo último, ya para 2025, de unos pocos meses atrás, hablamos ya de cerdos genéticamente modificados, pero aquí no hablamos de cerdos transgénicos, sino aquí hablamos de un término que utilicé en la diapositiva, unas diapositivas atrás. Hablamos de cerdos que tuvieron una edición genética. Es decir, no utilizaron genes de otra especie y les colocaron a los cerdos. No pasó eso. Sucedió que acá, en este caso, hablamos de una edición genética. ¿Cuál fue el objetivo de esta edición en los genes de estos cerdos? Desactivar este gen que codifica el receptor necesario para que el virus de Pierce, del síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo, infecte estas células presentes en el cerdo. Por tanto, volvemos cerdos no necesariamente inmunes o inmunotolerantes a Pierce, sino que simplemente cerdos que no tienen ese receptor para que puedan ser contagiados por este virus. ¿Y por qué le dan tanto énfasis a Pierce?
porque resulta que esta enfermedad es un virus, es causado por un virus que hace perder millones de dólares a la industria porcina, principalmente de Estados Unidos. Y otro país también que es muy afectado por este virus es México. ¿Listo? Para la parte de Ecuador hay ciertas zonas positivas a PIRS, pero digamos que no ha sido un problema tan crítico, tan grave, como sí lo es en Estados Unidos y México particularmente. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema de los transgénicos, ¿no? Bueno, tenemos estas noticias. Me paso a la de acá que está más clara, ¿sí? En donde, bueno, o sea, cuestiones políticas, pues que en definitiva complican el panorama de la utilización de los transgénicos, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, a nivel de Ecuador, alimentos para consumo humano, podemos decir que aquellos alimentos que tengan dentro de su composición 1% más de algún ingrediente transgénico, deben colocar la leyenda contiene transgénicos, como lo vemos en este jamón sanduchero, ¿sí? ¿Y cuál es la fracción transgénica de este producto? El de aquí, la soya. ¿Ok? Bien. Complementando esto, ¿cuál es la normativa que rige el tema no solamente de productos de uso veterinario, sino también alimentos balanceados para animales que al fin de cuentas terminan siendo productos de uso veterinario? La decisión 483 dentro de la normativa andina de aquellos países que forman parte de la comunidad andina. ¿Listo? Entonces, digamos que si es que estamos buscando registrar algún producto de uso veterinario, sea el que fuere, pues tenemos que regirnos de esta decisión 483, que es la que toma como referencia agrocalidad. Pueden ir a la página de agrocalidad para escarbar más detalles de ello. Bien. Luego tenemos el estudio de los alimentos feed grade, ¿sí? Tenemos una lámina ahí a continuación que indica cuáles son los factores que afectan la cantidad de nutrientes, los factores que afectan la calidad de los mismos, pues queda ahí para que les den un vistazo. Nuevamente, esto se termina resumiendo con el hecho de que, como estamos trabajando con seres vivos, la variación biológica está implícita. Bien. Por acá ciertas clasificaciones de algunos alimentos. Este es un ejemplo de una clasificación que los categoriza en fibrosos, energéticos, proteicos vegetales y proteicos animales, con diferentes ejemplos de tipos de alimentos y cómo son los niveles de proteína, energía y fibra, como para que los puedan analizar. Esto de acuerdo a su valor nutricional. Ahora, si nosotros tomamos otra clasificación, como el del Shorts-Hort Feed Research de Países Bajos, mal llamado Holanda, pues tenemos una clasificación de los alimentos para nutrición animal en 6 categorías diferentes, como ustedes los pueden ver ahí. Pero también podemos tener otras fuentes de información y otras maneras de visualizar los ingredientes. Miren, cereales, subproductos de cereales, leguminosas y oleaginosas y subproductos de la industria aceitera. Y esto para el caso de el INRA a nivel de Francia, ¿sí? Y algo interesante aquí es de que nosotros podemos acceder a las tablas, como bien está colocado aquí, Feed Tables, o a las tablas de alimentos para nutrición animal. Y tener toda una gama de los grupos de productos, y esta sería la clasificación que estaría aplicando, la clasificación completa que estaría aplicando el INRA. ¿Es la única fuente de información? Pues lo hemos mencionado anteriormente en sesiones anteriores y pues obviamente hay muchísima información bibliográfica al respecto. Por ejemplo, aquí tablas brasileñas de composición de alimentos para rumiantes. Y nuevamente, otra clasificación distinta. Y podemos decir, mira, la más objetiva, la más interesante, la del NRC, que categoriza los alimentos en 7 diferentes grupos, ¿okay? Que ustedes los pueden visualizar en pantalla. Lo que sí, no se olviden, todo alimento de origen vegetal va a tener algo de factores antinutricionales. Entonces aquí me he permitido resumir diferentes ingredientes y
qué factores antinutricionales pueden predominar en cada uno de ellos. ¿Sí? Prácticamente en el 90% de ellos, ¿qué factor antinutricional se repite? El fitato o el ácido fítico, mismo que ya lo estudiamos en el capítulo de minerales. Otro que estaría implícito, el referente a fibra dietética. Pero mucho cuidado, no podemos generalizar y decir, mira, la fibra siempre va a ser un factor antinutricional. Ok, tiene un comportamiento como un factor antinutricional, pero creo que nos queda muy claro de que la fibra dietética es un componente esencial dentro de la alimentación y nutrición animal, como también nutrición y alimentación humana. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos decir de los alimentos de consumo humano o de los grado food? Bien, nuevamente pueden encontrar en la literatura un montón de clasificaciones. Aquí, por ejemplo, una muy básica. En número 1, los proteicos. Número 2, energéticos, básicamente cereales. Y número 3, frutas y verduras. Pero si escarbamos un poco más la literatura, por ejemplo, de esta tabla de composición de alimentos realizada o desarrollada por docentes y estudiantes de la Universidad de Cuenca en el año 2018, miren cuántos grupos de alimentos categorizan ellos. 12 diferentes grupos. ¿Okay? Entonces aquí ya depende de qué tipo de bibliografía estemos consultando. ¿Qué más tenemos? Las guías alimentarias del Ecuador, ¿sí? O también llamadas GABA del Ecuador, guía de alimentos guías alimentarias basadas en alimentos de nuestro país de Ecuador y con el auspicio de la FAO, cuyas siglas significan Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, porque luego pensamos que FAO es algo muy simple, ¿no? Su nombre es un poquito más complejo, ¿ok? Y traigo a colación la pirámide alimenticia. Ventajosamente Ecuador hace pocos años atrás ya sacó a relucir sus tablas alimenticias y destaco la importancia que le da esta tabla alimenticia al consumo de agua. Miren ustedes, al agua y los cereales, arroz y pastas en general son la base de la nutrición. Pero aquí tómense esto con mucho cuidado, porque a veces podemos interpretar y decir, miren, entonces como está en la base, es lo que más podemos comer. No estamos satanizando estos alimentos ni diciendo que son nefastamente malos, ¿sí? Sino simplemente que su exceso tiende a ser bastante común dentro de nuestra sociedad, por aspectos culturales, aspectos sociales y aspectos de costumbres. Lo que sí debemos entender y comprender es de que este tipo de productos, todos los de la pirámide, debemos consumirlos de una manera equilibrada. Si logramos un equilibrio entre ellos, punto. No vamos a tener inconvenientes sobre nuestra salud. Pero ante ello lo siguiente, ¿cuáles son unos 2 puntos clave para entender qué es una dieta saludable? Primero, ningún alimento contiene todos los nutrientes que necesitamos para una buena salud. Y el segundo punto es que comer una variedad de alimentos nos asegura de que estamos recibiendo una dieta equilibrada o balanceada. Algo que ya lo hemos venido diciendo y repitiendo varias veces. ¿Cuáles son los puntos claves adicionales para una dieta saludable? Primero, entender que no existe un alimento que enferme. Existe una forma de comer que es lo que efectivamente nos está enfermando. Y digamos que si queremos diseñar un plato equilibrado, podemos decir lo siguiente, a ver, el 50% de lo que estamos comiendo entre frutas y verduras. Frutas enteras, no jugos de frutas. Número 2, la cuarta parte de lo que comemos, lo que ustedes gusten de energéticos, como pan, papas, arroz, pastas, cereales, etc. Y la cuarta parte restante, proteicos, preferentemente de origen animal. ¿Listo? Entonces, esta puede ser una manera de poder en nuestro día a día, en nuestro plato, ir dividiendo las diferentes porciones. Y para hidratarse prefieran agua, agua simple. ¿Ok? Bien. Complementando un poquito más de esto de nutrición humana, vale la pena, y aquí solo les menciono muy brevemente, que existe una clasificación NOVA de los alimentos, que los clasifica por la intensidad
del procesamiento que tienen estos alimentos. La clasificación más detallada los tenemos en esta tabla, donde tenemos alimentos no procesados o mínimamente procesados. El concepto mismo lo dice el título. En el grupo 2, ingredientes culinarios procesados. Aquí básicamente son ciertos aditivos y otros alimentos que sirven para fabricar algún producto. Y aquí pueden entrar elementos como la sal, los aliños, los adobos, que el comino, que la pimienta, aceite de soya, aceite de oliva, manteca de cerdo, la misma azúcar como tal. ¿Ok? Luego tenemos el grupo 3, que ya son alimentos procesados como tal. ¿Sí? Que en realidad son alimentos que nos ofrece la industria alimentaria, pero son alimentos que de alguna manera nosotros los podemos hacer o procesar en casa. Por ejemplo, un jugo de naranja, ciertos enlatados, como frijoles enlatados, por ejemplo, la leche pasteurizada, el yogurt. Todos estos ya entran en la categoría de ser procesados. Y aquí sí en rojo, ultraprocesados. Y aquí me gustó mucho el concepto que tomé de estos autores, que son alimentos que no existen naturalmente. Ejemplo, Doritos, Tostitos, extruidos de maíz y muchos ejemplos que podemos citar aquí dentro de este grupo. ¿Listo? Sopas instantáneas, mucho ojo con esas sopas instantáneas. Aquí también entran los embutidos. Entonces, a poner límites en este sentido. ¿Listo? Esta tabla para reflexionar. Miren, la de acá abajo, porque la de acá arriba es una tabla de alimentos para consumo humano desarrollada por la Universidad San Francisco de Quito, en donde aplica la clasificación NOVA del 2017. ¿Ok? Y de la tabla de acá abajo, miren ustedes lo preocupante de esta tabla. Acá. Sobrepeso y obesidad. Año 2014. Miren los porcentajes de la población que tienen sobrepeso o obesidad en las diferentes categorías de la población ecuatoriana. Podemos decir que los más críticos somos los adultos, 62% de sobrepeso u obesidad, uno de los dos. Entonces, esto es sumamente preocupante y esto termina siendo una carga importantísima para el sistema de salud público, muy fuerte. Y vale la pena que ustedes también reflexionen, tomen conciencia de estos datos y los lleven a su manejo nutricional del día a día. Y gran parte de esto, ¿a qué se debe? Me gustó mucho esta comparativa que hacen estos autores respecto a cómo era nuestro gasto calórico en diferentes actividades en los años 50 contra los años 90, ni siquiera 2000 o 2020, mucho peor, ¿no? Miren, vamos al hecho de lavado de ropa a mano, 1500 kilocalorías diarias. Poner ropa en la lavadora, ni la quinta parte, 280 kilocalorías. ¿Sí? Si hablamos, cortar el césped a mano, 500 kilocalorías. Usando la cortadora eléctrica, 180 kilocalorías. Entonces, en definitiva, aquí la tecnología ha jugado un papel fundamental para mejorar nuestro día a día, pero al mismo tiempo nos ha permitido tener una mayor disponibilidad de tiempo en nuestro día a día que lo destinamos a actividades que implican un menor esfuerzo y por tanto un menor gasto calórico. ¿Ya? Pueden analizar otras variables por aquí, pero les dejo la reflexión para su consideración. Ahora, por acá, permítanme un momento. Vamos al supermercado y nos encontramos con segmentos completos de estos. ¿Okay? Aquí vale la pena que visualicen un podcast. Les voy a dejar como comentario en la descripción del video para que puedan acceder
Y miren el impacto que tienen este tipo de productos que entran en categoría de ultraprocesados, porque obviamente de manera natural estos productos no existen, y el impacto tan dramático que tiene sobre nuestra salud. ¿Sí? O sea, esto sí hay que tomar conciencia. Y de esto, pues, definitivamente saltamos para acá. Deberíamos aprender de las políticas antitabaco, porque al día de hoy vemos pues que tanto cigarrillos como también bebidas alcohólicas ya tienen la leyenda perjudicial para la salud, y en el tema de las políticas antitabaco vemos que los empaques incluso traen imágenes muy, muy dramáticas, ¿no? El objetivo es justamente limitar el consumo de este tipo de productos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Pero deberíamos aprender de estas políticas y también llevar esas políticas antitabaco, en el ejemplo puntual, a los ultraprocesados o alimentos que no son saludables y que en definitiva nos están afectando a la salud propia o a la salud de nuestras familias o a la salud de nuestros hijos y niños especialmente. ¿Ok? Entonces aquí les dejo esta diapositiva para que lo visualicen, ¿no? Y de ello miren acá. El azúcar es adictivo y causa diabetes, el azúcar es adictivo y causa obesidad. ¿Okay? O sea, ya nos está limitando el consumo de este tipo de elementos que pueden ser perjudiciales para la salud. Por otro lado, dentro de la categoría de ultraprocesados, también entran ciertos alimentos como los que van dirigidos o han sido diseñados para el mercado vegetariano o vegano. ¿Ya? Y tenemos este producto de acá, perdón, aquí, ¿sí? Miren la cantidad de ingredientes que tiene el producto. Y miren acá. Estos son, y dentro de estos ingredientes, miren cuál me llamó muchísimo la atención. A ver, aquí ya. Primero, el listado muy grande de ingredientes. Y segundo, acá lo encontré. Saborizante idéntico natural a carne. Ok. Mm, no le encuentro sentido a esto. Ok, si es que no preferimos la carne, no gustamos de la carne, ¿por qué estamos siendo algo ilógicos y buscando algo sabor a carne? No cuadra, ¿no? Entonces, más objetividad con esto, por favor. Por otro lado, revistas Cosmopolitan, muy popular esta revista, ¿no? ¿Qué está buscando, no? Ser inclusivo, está normalizando algo que no es saludable, porque diferentes personas podemos experimentar distintos problemas de la salud. Uno de ellos el sobrepeso o la obesidad. Pero no por ello podemos decir que tener sobrepeso o obesidad es saludable o es sano. ¿Ok? No hablo de que estamos excluyendo a estas personas o estas damas por el hecho de tener sobrepeso. No, pero tampoco por el hecho de decirles, oye, no es saludable que tú tengas ese peso. No por esa razón estamos siendo excluyentes con estas personas o estamos irrespetando alguna situación personal o puntual de ellos. Aquí hablamos con objetividad. ¿Listo? Bien, traigo a colación el ejemplo del juguito de naranja. Lo pueden revisar ahí, ¿sí? Vale la pena que busquen a este amigo, Robert Lufkin, un médico extraordinario, tiene una perspectiva y un criterio bastante interesante, y dentro de la red que él maneja es la red de LinkedIn, ¿ok? Por si lo desean buscar. Entonces, ante esto, ya para ir terminando, miren esta caricatura. Dice, todo lo que yo como es libre, fat free, libre de grasa. Entonces, ¿por qué razón sigo gorda? Ok, la grasa no es el problema.
Y lo hemos venido diciendo. ¿Cuál es el problema? Y tiene aspectos culturales, de costumbres y sociales. El problema es esto, el exceso de esto. No estamos diciendo que esto sea malo o perjudicial o tóxico, no. El exceso de esto, ¿sí? Es lo que nos está llevando a problemas como la paciente de acá. ¿Ok? Y bueno, yo sí volvería a estudiar nutrición, pero esta vez sí trataría de poner atención. ¿Ok? Y finalmente, adelgazar es reducir volumen corporal en grasa y perder tallas, mientras que bajar de peso puede ser por pérdida de líquidos. Por ejemplo, me deshidrato y bajo peso, o pierdo músculo, o también puedo perder grasa. Pero ¿qué es lo ideal cuando estamos en un programa para control de peso u obesidad? Lo ideal es adelgazar y fijarnos en nuestra talla más que en nuestro peso. Porque si yo entro en un déficit calórico con actividad física, mejoro mis hábitos alimenticios, ¿sí? Eso incluso puede generar que yo desarrolle o deposite una mayor cantidad de músculo. Por tanto, es muy posible de que yo no vea cambios en mi peso corporal, pero sí vea cambios en mi composición corporal, haciendo incluso que yo pueda perder algo de tallas, pero que esté ganando músculo al fin de cuentas, que es uno de los objetivos primarios cuando entramos en un régimen o un ajuste de peso corporal cuando estamos en sobrepeso u obesidad. Bien, recuerden, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Actitud, compañeros. ¿Listo? Terminamos con esta frase y cualquier duda, comentario, sugerencia, observación e incluso algún error que hayan podido identificar dentro de esta presentación. Recuerden el grupo de WhatsApp disponible 24/7 para consultas, aclaraciones o comentarios. Les agradecemos por su atención y continuaremos con el siguiente capítulo que formaría parte de esta misma unidad número 8. Muchas gracias.